Néstor, cuando quieras. Perfecto. ¿Puedes verme? Dame un segundo aquí. Perfecto. Sara, ¿puedes verme? Sí, ¿cierto? Buenas tardes, buenos días a los presentes. Muchas gracias por la oportunidad de presentar hoy. En efecto, mi nombre es Néstor Gutiérrez y trabajo para Travel Nutrition como nutricionista porcino aplicado global. Y hoy voy a hablarles sobre el uso del concepto de cinética de degradación de nutrientes en formulación de piensos seguros para lechones destetados. Bueno, quiero empezar el día de hoy hablándoles de proteína bruta y fibra dietética y cómo hemos utilizado estos conceptos como alternativas nutricionales o estos nutrientes como alternativas nutricionales para la eliminación del óxido de zinc en piensos para lechones. Como bien sabemos, el efecto de proteína bruta y fibra dietética en la diversidad de microbiota intestinal, salud intestinal e incidencia de diarrea postdestete está muy bien documentado. Sin embargo, y a pesar de todo este conocimiento, para una efectiva formulación de pienso libre de óxido de zinc, sobre todo a mínimo costo, hay varios retos para afrontar. Y esta es una lista que tengo, no es necesariamente completa, simplemente algunos retos que se me vinieron a la cabeza en un momento específico. Por ejemplo, el primero es que la digestibilidad de proteína y aminoácidos está sobreestimada en lechones y sobre este punto voy a hablar un poco más en detalle en una diapositiva siguiente. También que hay diferentes tipos o análisis de fibra. Además de esto, hay una alta variación en los resultados de laboratorio para estos tipos de análisis, inclusive dentro del mismo tipo de análisis. También el uso de la información disponible sobre fibra para formulación o para uso en formulación de raciones es complejo. Y muchas de estos diferentes retos han resultado en recomendaciones con base en ingredientes. En lo posible y para integrar el conocimiento disponible en proteína y fibra, nosotros hemos desarrollado un sistema de evaluación de ingredientes con el objetivo de formular pienso libre de óxido de zinc, también para mejorar la predicción de rendimiento en granja a partir de la formulación del pienso, también para liberar los límites de inclusión de ingredientes para formulación de pienso, y esto es más moverse hacia formulación con base en nutrientes, lo cual esperamos resulte en una mayor optimización de la formulación a mínimo costo. Y también, lógicamente, el objetivo es reducción del riesgo de diarrea postdestete. Esta solución o este sistema de evaluación de ingredientes compone tres componentes esenciales. El primero es la creación de nuevos ingredientes de proteína, de nuevos nutrientes de proteína y fibra. Estos con el objeto de ser usados en formulación. Por supuesto, después de la creación de los nuevos nutrientes, uno de los componentes es la creación de una matriz de composición nutricional de ingredientes. Esto con el fin de tener una composición completa de ingredientes usados en formulación de lechones en todos los países donde nosotros tenemos presencia. Y para finalizar, la formulación de recomendaciones para uso de estos nutrientes al momento de formular piensos. Para empezar, y como les comenté hace un momento, tenemos una matriz de composición de ingredientes. Nosotros creamos nuevos ingredientes de proteína y fibra basados en su cinética de degradación, rápida, lenta y resistente. Esas son las tres diferentes clasificaciones para cada uno de estos dos. Segundo, los valores de estos nutrientes provienen de análisis de laboratorio con relevancia fisiológica o biológica y además son repetibles. Tenemos nuestros nutrientes de proteína vienen de análisis in vitro
y nuestros nutrientes de fibra provienen de análisis a base de química húmeda. Tenemos una matriz de composición de ingredientes de alrededor de 58 ingredientes que nos permiten formular pienso en toda la localización, en todos los sitios donde tenemos presencia. Y además, esta matriz proviene de alrededor de 400 muestras analizadas. En el futuro nos planteamos crear una matriz dinámica basada en NIR para determinar la concentración de fibra en piensos y en ingredientes, por supuesto. Bueno, para ya entrar en materia, y como les decía anteriormente, los valores de cinética de proteína, así es que los llamamos cuando los dividimos entre rápida, lenta y resistente, provienen de un ensayo in vitro. Este ensayo in vitro tiene como objetivo la simulación de las condiciones de digestión del lechón en el estómago y en el intestino delgado. En este caso, o para este propósito, nosotros adaptamos un procedimiento que se encuentra en la literatura científica, es in vitro a partir de Boysen y Fernández y también de Englist. Y esto fue modificado con el objetivo de medir la hidrolización de proteína de la dieta en el tiempo. Comenzamos con una incubación de 2 horas para simular la digestión en el estómago. Y a continuación las muestras ingresan a una simulación del intestino en una incubación de 4 horas. Durante este tiempo tomamos muestras cada 30 minutos y así podemos calcular las cantidades de proteína rápida, lenta y resistente. Este ensayo, como les contaba, es una modificación de un ensayo publicado en la literatura científica y fue desarrollado o modificado por nosotros. Entonces, con este ensayo pudimos completar la base de datos de a partir de 400 análisis más o menos para 50 y más ingredientes. Bueno, si recuerdan, uno de los retos era el hecho de que la digestibilidad de proteína bruta es menor en lechones. Y esto es porque normalmente los valores de digestibilidad son obtenidos a partir de cerdos en crecimiento. Estos valores son los que encontramos en las tablas o en las matrices para formulación de pienso. Sin embargo, estos valores están sobreestimados para lechones porque el lechón tiene una menor capacidad de secreción de ácido gástrico, también tiene una menor o más baja actividad de enzimas proteolíticas y también el lechón presenta una mayor pérdida endógena. Entonces, como podemos ver en la figura, estos son datos de Evonik y de Stein. En el caso de harina de soja, Evonik reportó, por ejemplo, que el 88% de la digestibilidad estandarizada, o reportó un 88% de digestibilidad estandarizada para harina de soja y un 82% de digestibilidad estandarizada para lechones de estetos. El problema de esta sobreestimación de la digestión es que esa proteína que no es digerida termina en el intestino grueso, donde puede ser fermentada, por supuesto. Esta fermentación proteolítica es un factor de riesgo para la diarrea post-destete. Estas curvas son una muestra para que se hagan una idea del concepto de cinética de digestión de proteína bruta y también cómo podemos obtener las fracciones de proteína rápida, lenta y resistente. Aunque estos diferentes segmentos, rápido, lento y resistente, no los muestro en esta diapositiva. En el eje X pueden ver el tiempo de incubación en el intestino delgado y en el eje Y está la digestión de proteína bruta in vitro. Podemos observar entonces que la harina de gluten de trigo se digiere más rápidamente y también llega a una meseta alrededor de 210 minutos, mientras que la harina de soja
se digiere más lentamente y alcanza ese plató o esa meseta alrededor de los 270 minutos. Esa meseta también en harina de soja es un poco más baja. Esto lo que nos da confianza en estos datos es que estos valores de meseta son muy similares a los que ha reportado Evonik para digestión estandarizada de proteína bruta en lechones. Bueno, y esta es un ejemplo un poco más completo de lo que es o de cómo se ve la cinética de degradación de proteínas in vitro para algunas fuentes de proteína. Podemos observar, por ejemplo, que la harina de gluten de trigo y la harina de semilla de girasol tienen la mayor cantidad de proteínas digeridas al tiempo cero. Lo que esto sugiere es que alrededor del 60% de la proteína de estos dos ingredientes se hidroliza en el estómago. O sea, es una proteína de una digestión bastante rápida. También observamos que el concentrado de proteína de patata es el ingrediente de digestión más lenta y también más baja. Y también que el concentrado de proteína de soja es de digestión lenta y que tampoco nunca alcanza una meseta. Entonces, por favor, tengamos eso en mente y al final tengo un puntito que quizás ayude a redondear esta idea. Bueno, para redondear y cuando hablamos de cinética de proteína, hablamos de dos compartimentos, el estómago y el intestino grueso. Lo que buscamos es la optimización de digestión en el estómago y así la reducción de fermentación de proteína del intestino usando los dos nutrientes proteína rápida y proteína resistente. Utilizamos utilizamos la cinética de digestión de proteína para orientar la composición de los ingredientes hacia una mayor cantidad o mayor fuente de proteína de digestión rápida. Esto se debe básicamente a que las fuentes de proteína rápida pueden no requerir tanta secreción de ácido gástrico y actividad enzimática para la digestión. Entonces, así estas fuentes de proteína rápida se adecuan mucho más a la fisiología del lechón. También si trabajamos con unas fuentes de proteína rápida en la dieta libre de zinc, hay un menor riesgo de sobreestimación de la proteína bruta de sobreestimación de la digestibilidad de proteína bruta en estos ingredientes. Así pues, resultamos con suerte resultamos con una menor cantidad de proteína no digerida que llega al intestino grueso, lo que supone, por supuesto, la reducción en el riesgo de diarrea post-destete. Bueno, entonces, y para terminar este punto en proteína, usualmente las implicaciones al momento de formular pienso con cinética de proteína es que hay unos ingredientes que son más atractivos y algunos ingredientes son menos atractivos. Estos ingredientes que son más atractivos, esto es simplemente un ejemplo y me parece interesante porque son ingredientes que antes no figuraban mucho al momento de formular piensos. Por ejemplo, harina de semilla de girasol, harina de gluten de trigo, cáscara de cebada, salvado de trigo. Mientras que hay algunos como por ejemplo concentrado de proteína de soja, harina de pescado, harina de canola que quizás son un poco menos atractivos bajo este concepto de cinética de proteína, porque a pesar del alto contenido de proteína bruta de estos ingredientes, su costo y además la concentración de proteína lenta los hacen menos atractivos. Incluso si analizamos críticamente, por ejemplo, un ingrediente como el maíz, podría llegar a ser penalizado de alguna manera. Bueno, y esta es la segunda parte. Les contaba que hablaba de proteína y quería hablar también de fibra. Esta es una diapositiva compleja y es porque el análisis de fibra es complejo. Como pueden ver, hay varias fracciones de fibra y varias subfracciones diferentes de fibra que son capturadas o son medidas dependiendo del método analítico que se use. Para cada tipo de análisis hay ventajas y desventajas. Y para simplificar nosotros este entendimiento de fibra, hemos decidido usar el método de fibra dietética soluble y el método de fibra dietética insoluble para calcular
las fracciones de fibra rápida, lenta y resistente, al igual que hicimos con proteínas. Si analizamos los ingredientes para fibra soluble o analizando, usando los ensayos de fibra soluble y fibra insoluble, podemos simplificar el proceso de fermentación de fibra en el lechón y pensar en la fermentación de fibra como una cascada. Por ejemplo, si arranca fermentación rápida, podemos ver que los oligosacáridos no digestibles y la fibra soluble se fermentarán más rápido y por lo tanto lo llamamos fibra rápida. Y si nos movemos más hacia abajo, vemos como las fibras más lignificadas las podemos denominar como resistentes. Entonces, de esta forma podemos clasificar los ingredientes del pienso en términos de su fermentabilidad, de rápido hacia resistente. Entonces, nosotros podemos determinar fibras solubles e insolubles de forma repetitiva usando un analizador ANCOM y así podemos hacerlo de una forma rápida y automatizada. Y el analizador se puede apreciar en la foto, en la diapositiva. Bueno, esto es más o menos un ejemplo de cómo se ven la cinética de fibra rápida, lenta y resistente, las tres fracciones, para algunos cereales arriba, maíz, trigo y cebada, también para harina de soja, para pulpa de remolacha y también para cáscaras de avena. O sea, esos son solo son 6 ejemplos. Pero por supuesto tenemos esta misma categorización para todos los ingredientes que contienen fibra en nuestra base de datos. Podemos ver, por ejemplo, que la fibra del maíz es más lenta y resistente en comparación con la cebada y el trigo. Además, es interesante ver que, por ejemplo, la degradación de fibra en la harina de soja es muy similar a la de la cebada. Entonces, debemos pensar en la harina de soja no solo como una fuente de proteínas, sino también como un importante contribuyente a la fibra dietética. Y esto es porque alrededor del 75% de la fibra de soja es fermentada por el cerdo. A continuación también podemos ver que la pulpa de remolacha, por ejemplo, tiene una proporción similar de fibra rápida a la harina de soja o a la cebada, aunque tiene una concentración de fibra mucho mayor. Y finalmente, la cáscara de avena es una fibra que es lignificada, que prácticamente no tiene nada de fibra rápida y es mayoritariamente lenta y resistente. Entonces, esta es la forma como nosotros podemos categorizar la fibra en diferentes, o como hemos categorizado la fibra en nuestra base de datos. Voy a hablarles muy rápidamente cuál es la base fisiológica más o menos para orientar nuestros piensos hacia, por ejemplo, fibra rápida o lenta o resistente. Entonces comenzamos con lo que es la fibra de fermentación rápida. Esta se fermentará principalmente en el estómago y en el intestino delgado y la fermentación de esta fracción se completará casi que al 100% dentro del ciego. La fibra de fermentación rápida se utiliza básicamente para estimular la microbiota bifidogénica en el intestino y también para aumentar la producción de ácidos grasos volátiles, por supuesto. Sobre todo butirato, que todos sabemos tiene unas propiedades bastante importantes en el intestino. La fibra de fermentación rápida también nos sirve para ayudar a mejorar la digestión de nutrientes en el ileón y también para evitar el reflujo o el flujo rápido de material hacia el ciego. Pero el problema con la fibra rápida o la razón por la que debemos limitar esta fibra un poco es porque el exceso de fermentación rápida puede provocar también un crecimiento excesivo de bacterias y provocar, y como consecuencia de esto, un desequilibrio en la osmolaridad del ambiente intestinal. Y el aumento de la osmolaridad también es un factor de riesgo para la diarrea posterior al destete. La segunda fracción de fibra que usamos nosotros es la lenta y la función de esta fibra en nuestro sistema es básicamente mantener
una fermentación constante en el intestino. Esto con el fin de disminuir el pH del colon y para reducir también, como resultado de esto, la colonización de bacterias patogénicas por pH y también por competición. Los microbios en el intestino grueso normalmente prefieren fibra sobre proteína cuando se les da la oportunidad, y eso es entonces lo que pretendemos hacer con la fibra de fermentación lenta. Debemos recordar que la fermentación proteolítica, por supuesto, produce metabolitos tóxicos que son un factor de riesgo para la diarrea post-destete. Y para finalizar, tenemos la fibra resistente. Esta es importante porque la utilizamos para estimular el crecimiento del tracto gastrointestinal y también el desprendimiento de células epiteliales. Este desprendimiento es lo que los nutricionistas de rumiantes normalmente llaman o conocen como factor de raspado. Además, la fibra resistente tiene una fuerte relación con el incremento de la tasa de pasaje en el intestino grueso. Esto limita limita la fermentación y también reduce el riesgo de diarrea post-destete. Bueno, pero no hay base de datos o no hay nutrientes que nos sirvan, por supuesto, si no hay recomendaciones. Entonces, hemos validado este concepto al principio en más de 12 granjas, en más de 12 pruebas, perdón, y hemos obtenido recomendaciones y actualmente formulamos de forma práctica, pienso, con estos nutrientes de proteína y fibra. En esta diapositiva, solo para darles un ejemplo, en la que comparamos una combinación de fibra resistente y proteína bruta rápida contra dietas bajas en zinc y alto o concentración alta de zinc. Podemos ver, por ejemplo, en los días post-destete, a los 7 días y los 14 días post-destete, que, bueno, el efecto del zinc en la disminución de corrales con diarrea. Y también podemos ver que al día 14, la combinación de proteína rápida y fibra resistente disminuyeron el número de corrales con diarrea y incluso por debajo de del tratamiento alto en zinc. También vemos unos resultados positivos en consumo de pienso, en ganancia y también en eficiencia. Entonces es importante para mí, además de demostrar con esta diapositiva la validación del concepto, que no podemos pensar únicamente en proteína o fibra de forma separada, sino en una combinación de ambas. Entonces es una interacción entre proteína rápida y fibra resistente también. Como conclusión, es para mí importante que recuerden que tenemos una base de datos nueva, única de cinética de proteína. Tenemos la matriz de composición de fibra quizás más grande y completa del mundo, y esto es un conocimiento patentado. Y quizás lo más importante es el mecanismo de acción, que quisiera que lo revisáramos con cuidado antes de despedirnos, y es, tenemos ambas fuentes de proteína y fuentes de fibra en el pienso. Las fuentes de proteína rápida tienen como objeto mejorar, una rápida digestión en el estómago y así proveer aminoácidos de forma efectiva para soportar el crecimiento del lechón. También uno de los objetivos es minimizar el paso de proteína no digerida al intestino grueso y así minimizar la fermentación proteolítica. Ahora, esto funciona en combinación con la fibra. En este caso, la fibra rápida, como les comentaba, el objetivo es acelerar fermentación y disminuir el pH en el ciego y en algunas partes del intestino grueso, sobre todo en la parte hacia el colon, perdón, hacia el ciego. Fibra lenta, el objeto es permitir fermentación constante en el intestino, y fibra resistente,
con el objetivo de aumentar la capacidad fermentativa del lechón. La combinación entonces de proteína rápida y de fibra rápida, lenta y resistente tiene como objetivo suministrar los nutrientes necesarios para crecimiento, disminuir o minimizar la fermentación proteolítica y con el objetivo final, por supuesto, de disminuir el riesgo de diarrea postdestete y optimizar el crecimiento. Bueno, y con esto les agradezco su atención y me despido de la presentación. Gracias.